Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones para todos los que nos miran en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Que sea el Señor obrando en cada vida, en cada familia, en cada hogar, en cada ministerio, cada matrimonio. Le bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos los niños, los jóvenes. Que Dios bendiga grande y poderosamente cada joven, cada adolescente que están en la calle muchas veces. Amén. Y acá en esta hora continuamos con la serie llamada Bendiciendo a la Familia por medio de las Escrituras, la cual estamos en Génesis capítulo 28 y dice la palabra del Señor. Recordemos que en el capítulo 27 hablábamos cuando Jacob tiene la bendición de Isaac, las consecuencias que le acarrearon haber hecho lo que hizo, cómo tomó la bendición de Isaac, suplantó a su hermano Esaú para tomar la bendición, y cuando Jacob le tocó huir de Esaú porque Esaú quería matarlo por lo que él hizo o lo que él se aprovechó para tomar la bendición, pero no fue él, más que todo fue Rebeca que lo impulsó a hacer aquello, fue Rebeca que lo llevó a hacer aquello, porque si bien vamos, la palabra del Señor nos dice que Jacob escuchó cuando Isaac hablaba con Esaú. Fue Rebeca que escuchó cuando ellos hablaban, y de tal manera es que cuando lo escuchó lo que estaban hablando, ella se propuso hacer un plan para tomar la bendición para Jacob. ¿Por qué? Porque ya Dios había dado una promesa a Rebeca, ya le había dicho que la iba a bendecir, en su vientre habían dos naciones, pero el mayor o el menor gobernaría al mayor, mandaría sobre el mayor. Ya había una palabra marcada sobre Rebeca. Lo que pasa que Rebeca quiso como hacer el trabajo de Dios. Y ninguno de nosotros, como hombres carnales que somos, podemos hacer el trabajo de Dios. Ninguno podemos venir a querer tomar posesión o hacer lo que Dios tiene que hacer o lo que ya Dios dijo. Nosotros tenemos que esperar en el Señor, y el Señor obrará, el Señor hará. Porque así, quizás ese error que cometió Rebeca, nunca más pudo ver a su hijo. Porque ella murió y Jacob nunca más regresó a ella. Regresó Jacob ya después de mucho tiempo. Pero Esaú quería matarlo y él escapó de aquel lugar. Se fue de aquel lugar porque Rebeca le dijo: mira que tu hermano quiere quitarte la vida, quiere matarte y seré privada de dos hijos a la vez. Y por tal razón le dijo: vete a donde mi hermano Labán. Y le tocó irse y le dijo: cuando a él se le pase la rabia, yo te mandaré a buscar. Cosa que nunca pasó. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 28. Continuamos con la historia cuando Jacob huye de Esaú. En el capítulo 28 dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Estaba Isaac soltándole la bendición a Jacob, declarándole la bendición a Jacob de lo que él quería o lo que él anhelaba que su hijo fuera. Y entonces él le dijo: vete a Labán, hijo de Betuel, hermano de tu hermana, y fructificado allá. Pero dice que el Dios omnipotente le dijo: haga fructificar y multiplicar hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y así ha llegado y llegó a ser Jacob, una multitud de pueblos. Por eso apareció Israel, porque él fue llamado Israel. Y de ahí nace la nación de Israel. Y dice: y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Acá Isaac le estaba recalcando a Jacob lo que ya Dios había determinado cuando le dijo a Abraham: a ti te entregaré esta nación. Por eso Abraham cuidaba que Isaac no se casara con una mujer de Canaán, porque se iba a ligar
lo que Dios quería hacer, o se iba a ligar su descendencia con aquella tierra idólatra. Y Isaac le daba el mismo consejo a Jacob y le decía lo que iba a hacer. Pero dice la palabra del Señor que él le dijo: y te dé la bendición de Abraham. Es que Abraham fue bendecido en todo tiempo, en todo momento. ¿Por qué? Porque él guardaba los estatutos, porque él guardaba los mandamientos del Señor. Abraham siempre guardó los mandamientos del Señor y por eso la bendición de Dios estuvo sobre él en todo tiempo. Entonces dice: así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Labán era tío de Jacob, y de tal manera que Jacob se iba a casar con las primas. Era de su propia descendencia o su parentela. Su propia familia. Y dice: y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Acá vamos a ver la rebeldía de Esaú, la soberbia de Esaú. Por eso Esaú no pudo poseer la tierra que Dios le quería entregar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él no podía poseerla porque él tenía mucha rebeldía, mucha rabia. Era una persona muy soberbia y eso lo llevó a que Dios lo aborrecía prácticamente, y por eso escogió a Jacob. Entonces él escuchó cuando Jacob le decía, Isaac le decía: no tomes mujer para ti de la tierra de Canaán. Se escuchó esto y dijo: ahora yo los haré sufrir. Ahora yo voy a hacer lo que ellos, como ellos bendijeron a mi hermano y no me bendijeron a mí, yo ahora los voy a castigar. Y dice: y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían malas a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mala, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Aquí vemos la rebeldía, la rabia, la frustración quizás de Esaú, tomando mujer de idolatría, mujeres idólatras que lo iban a llevar a sufrir quizás. Y iban a tener una descendencia, por decirlo así, mala. ¿Por qué? Porque estaba ligándose lo que Dios, lo escogido de Dios contra lo que no era escogido. Por eso debemos tener cuidado con nuestros hijos, con qué mujeres se van a ligar, con qué mujeres se van a casar, o las hijas con qué hombres se van a casar. Y dice: él buscó la manera de casarse con aquella persona que a Isaac le diera rabia o lo molestara o lo hiriera, y a su mamá Rebeca. Entonces, después de eso, después de tantos conflictos quizás, tantos problemas, Esaú trae más problemas, pero él pensaba que iba a hacer sufrir a sus padres, y de hecho lo hacía sufrir, pero el que más adelante iba a sufrir iba a ser él. El que iba a sufrir más iba a ser él, porque él era el que iba a pasar los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque él lo iba a vivir en carne propia. Pero después de esto, después de tantas cosas, Dios se le aparece a Jacob en Betel. Después que Jacob salió de aquel lugar, y es que Jacob era escogido de Dios, así como Dios se le apareció a Abraham, también se le apareció a Isaac y le hablaba. Y así como le apareció a Isaac, se le apareció a Jacob. Nunca se le apareció a Esaú, porque Dios tenía el llamado sobre Jacob. Y dice que se le apareció Dios a Jacob en Betel. Después de salir él de un sufrimiento, de una aflicción, Dios lo bendice apareciéndosele. Y dice así la palabra del Señor: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ángeles de Dios que subían
y que descendían por ella. Qué maravilloso es Dios, que Dios nos habla en sueño, Dios nos habla por revelaciones, Dios nos puede hablar por visiones, porque Dios es maravilloso. Y para Dios no hay nada imposible. Dios hace como a Él le place, porque Dios es Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad y seguirá reinando por la eternidad, porque Dios es maravilloso. Amén. Y sin Dios nada somos. Debemos aprender dice la palabra del Señor, debemos aprender que Dios es un Dios de milagros y de prodigios. En Juan, ese versículo nos lleva a Juan 1:51 y dice que cuando Jesús dijo, y le dijo, de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Habla en Juan capítulo 1, versículo 51, habla cuando Jesús decía esta palabra. Y es maravilloso porque Dios sigue reinando y reinará por la eternidad. Así que yo te invito a que busques del Señor para que Dios empiece a obrar en tu vida, en tu familia, en el nombre de Jesús. Y dice así, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Gloria a Dios. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Gloria a Dios. La misma promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, se la estaba dando también a Isaac en Génesis 22:18. Y viene y se la da a Jacob acá en Génesis 28, 11, 13 y 14. Le habla y le dice lo que Dios iba a hacer con él. O sea, en el sueño que él cayó, Dios empezó a hablarle, Dios empezó a decirle lo que iba a hacer, lo que iba a hacer con él. A Jacob no se le había aparecido Dios hasta este momento, cuando él se apartó de su papá, se apartó de su mamá. Es que Dios te habla en el secreto. Es que Dios te habla cuando tú decides buscarlo en el secreto, buscarlo en tu lugar secreto, en el lugar donde tienes apartado para Dios. Ahí Dios te empieza a hablar, ahí Dios te empieza a mostrar las cosas, porque cuando tú empiezas a depender de Dios, cuando te sientes sin fuerza, cuando te sientes solo, cuando ya no hay fuerza para luchar, ahí Dios empieza a glorificarse en tu vida, ahí Dios empieza a obrar en tu vida, porque Dios tiene el control de todo, pero cuando en tu debilidad, ahí Dios se perfecciona, porque para Dios no hay nada imposible. Y dice la palabra del Señor, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le daba una nueva promesa a Jacob. Ya Jacob podía tener la seguridad que un día regresaría nuevamente a donde la tierra de su papá y de su mamá. Porque aquí no se lo estaba prometiendo un hombre, aquí se lo estaba prometiendo el Dios mismo. El Dios Todopoderoso es el que se lo estaba prometiendo y le estaba diciendo, ya no serás, ya irás allá, pero volverás nuevamente porque te traeré. Te traeré esta tierra porque esta tierra te la entregaré a ti. O sea, le estaba dando una promesa de lo que iba a hacer con él. Cuando Dios te promete algo, Dios lo cumple. Porque Dios no puede negarse a sí mismo, dice la palabra del Señor. De tal manera que lo que Dios determina sobre tu vida se cumple. No hay nada que pueda detener el propósito de Dios sobre tu vida. El propósito de Dios se cumple sobre tu vida porque se cumple. Porque nadie puede parar el propósito de Dios sobre tu vida. Y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Gloria a Dios. Y dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puertas al cielo. Gloria a Dios. Jacob quizás no conocía verdaderamente a Dios. Él sabía de que el Dios que le hablaba a su padre, pero no había tenido un encuentro con Dios. Dios nunca le había hablado, Dios nunca le había dicho lo que quería hacer con él o no le había dado una palabra. Pero aquí ya empezó a conocerlo porque ya Dios le hablaba.
Ya Dios le había hablado y le dijo, haré de ti una nación grande, serán como el polvo de la tierra. Abraham le dijo, serán como la arena del mar, a Isaac como las estrellas del cielo. Pero a él le estaba diciendo, serán como el polvo de la tierra. Gloria a Dios. Le estaba prometiendo algo, lo cual se iba a cumplir en su vida, porque nadie puede tener lo que Dios determina sobre la vida de una persona. Y dice la palabra del Señor, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que quiere decir, esto es casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Luz significaba como almendro. Aquel lugar se llamaba Luz. Pero Jacob lo bautizó colocándolo Betel, que es casa de Dios. Casa de Dios. Entonces, de tal manera es que Dios había colocado en Jacob ya la mirada. Ya Dios lo había escogido del vientre de su madre. Ya Dios lo había llamado y lo había escogido porque le dijo que de él hará una nación y que él mandaría sobre el mayor. Y de tal manera se empezó a cumplir porque él empezó a gobernar sobre el mayor. Y fue aún más engrandecido que su hermano. Y dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dice la palabra del Señor que Jacob estaba haciendo como un acuerdo con Dios. Estaba haciendo un pacto con Dios. Y estaba diciendo, si fuere Dios conmigo, al lugar donde voy, me acompañara, me diera con pan para comer, vestido para vestir, y me regresara a la tierra de mi padre, pues Dios será mi Dios. Estaré con él, le serviré a él. O sea, me entregaré a él, le serviré en todo tiempo. Estaba, como decir, colocando un vellón más. Estaba colocando como un vellón que le estaba diciendo a Dios, bueno, Señor, si tú estás conmigo y si tú me llevas con bien, me das pan, me das vestido y me regresas a casa de mi padre, tú serás mi Dios. A ti te serviré. Y dice que y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Estaba haciendo un acuerdo con Dios, estaba haciendo como un pacto con Dios y le estaba diciendo al Señor, de todo lo que tú me des yo apartaré una parte para ti, apartaré el diezmo para ti. ¿Por qué? Porque yo sé que si estás conmigo tú me proveerás, tú me bendecirás y yo apartaré de eso para ti el 10% o el diezmo. Y dice la palabra del Señor que Jacob fue tan bendecido, que fue a servir allá, que lo veremos más adelante cuando Jacob le sirve a Labán por Raquel y Lea. Pero lo leeremos el día de mañana, el capítulo 29, cuando Jacob le empieza a servir a él. Pero a pesar de que él fue siervo prácticamente de su tío, Dios lo prosperó aún mayor que a su propio tío. Fue más rico que todos ellos. Y Dios lo bendijo de una manera tan poderosa, porque él era fiel a Dios, porque él había hecho un acuerdo con Dios, y Dios estaba con él en todo tiempo. Así que empieza a hacer acuerdo con Dios, empieza a pedirle a Dios, pero también a hacer pacto con Dios, y Dios obrará sobre tu vida, y Dios te bendecirá de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Si tú empiezas a creerle a Dios, Dios empieza a obrar sobre tu vida de una manera poderosa. Dice la palabra del Señor que Esaú perseguía a Jacob. ¿Por qué? Porque quería matarlo. Pero así también en su soberbia, en su rebeldía, quizás en su rabia, él llegó y se casó con la mujer de la hija de su tío para causarle molestia a Isaac y a su mamá Rebeca, para causarle sufrimiento. Muchas veces por nuestra soberbia, nuestro altivez, nuestro ego, le causamos daño a personas que están a nuestro alrededor, personas que nos aman, personas que nos quieren, y le causamos daño muchas veces por nuestra soberbia, por nuestra altivez, por nuestro orgullo, y queremos como hacerlo sufrir porque
porque actuamos de una manera que no debemos hacerlo, pero debemos aprender que cada error que nosotros cometemos hay consecuencias que hay que pagar. Por eso debemos entender, es que si Dios te ha llamado, trata de vivir en santidad, porque la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y ahí serás bendecido. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga, Dios les guarde.